Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este video vamos a entrar de lleno en los elementos de la elipse y cómo encontrarlos. Ya hemos definido, pero para repasar igual se los voy a mostrar. Y los elementos, perdón, ahora los vamos a ver en cada una de las elipses. Horizontales y verticales. Importante, acá estamos observando las elipses, o vamos a estudiar las elipses con centro en el origen. Con centro en el origen. Su centro es 0, 0. Tanto el de la horizontal como el de la vertical. Y esto lo vamos a llenar en este video. Ahora, para repasar o para recordar un chin, tenemos los elementos de mi elipse. Acá tenemos una elipse que es la que está en lila. Teníamos o tenemos el centro, que es el centro de mi elipse. Tenemos los vértices, que son V1 y V2. Le llamamos vértices V a los vértices del lado más largo o del eje mayor. En este caso, como es una elipse horizontal, es decir, que está chatita así, que parece como una hamburguesa, es V1 y V2, porque ese es el eje mayor. Los otros vértices son V1 y V2, que son los extremos del eje menor. Este es el eje menor. Y ahí están los nombres de esos vértices o de esos puntos extremos, V1 y V2. Perfecto. De aquí podemos sacar la distancia del eje mayor, ¿cómo? Multiplicando 2 veces A. ¿Y qué es A? Es la distancia que hay del centro, ojo con esto, que eso es lo que vamos a utilizar ahí arriba. Es la distancia que hay del centro al vértice. A, eso es A. Para sacar el eje mayor, obviamente va a ser 2 veces A, porque de aquí a acá es A y de aquí a acá es A. Bien. C. Esto está medio, pero es C. C va a ser la distancia del centro a uno de los focos. ¿Sí? Focos. Y ustedes dirán, Diana, pero yo no me acuerdo qué era el foco. Ya voy. Recordemos que la elipse es el lugar geométrico donde todos sus puntos, donde la suma de las distancias de un punto a dos puntos fijos es constante. Esos puntos fijos se lo conocen como foco. Repasando, tenemos este punto P. La distancia de aquí, acá y de aquí a acá va a ser la misma distancia de un punto, vamos a decir Q, que esté acá, que sea de aquí a acá. La distancia de ese punto a dos, la suma de las distancias del punto a dos puntos fijos, en este caso los focos, va a ser igual siempre. Esto más esto es lo mismo que esto más esto. Ya, esto es un recorderías ahí rapidito. Entonces, volviendo a la C es la distancia que hay del centro a uno de los focos. Y ese 2C es el eje focal. Es de foco a foco, es decir, 2 veces C. Y B va a ser la distancia del centro a mi extremo menor. ¿Sí? Recordemos, o al vértice del extremo menor. En este caso, esta es la B. Entonces, si yo quiero sacar la distancia del eje menor, es decir, de aquí a acá, nada más tengo que multiplicar 2 veces B. Esto repasando, la condición es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ojo con eso, porque no es como Pitágoras, que Pitágoras es cateto, hipotenusa, C al cuadrado es igual, olvídense. Acá estamos en elipse. La A siempre va a ser mi lado mayor. O de entre A, B y C, A siempre va a ser el mayor. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En español, la distancia del centro al vértice al cuadrado va a ser igual que la suma de los cuadrados de las distancias del centro al uno de los vértices del eje menor y del centro al foco. En términos matemáticos, ABC. Bien. Esto lo vemos ahora, al lado recto, 2b al cuadrado sobre a, y la excentricidad, recordemos que entre más se acerque a 1, más alargada es mi elipse. En una elipse, bueno, más alargada no, más a una línea vertical u horizontal se va a parecer. ¿Cómo así? Si tengo en una elipse horizontal, que es que va así, y su excentricidad es 0,90 y algo,
Eso va a ser casi como una línea recta. Si es 1, es una línea totalmente horizontal. Similar pasa con las elipses verticales. Vamos a decir lo mismo, 0,98 me sale la excentricidad. Va a ser algo más o menos así, por ejemplo. Y si es 1, entonces no es una elipse, es una línea recta. Entre más parecido a un extremo, entre más cerca, más alargado va a ser, ya sea horizontal o vertical. Entonces, bien, vamos a llenar entonces la tabla. Recordemos, aquí tenemos, vamos a poner, por ejemplo, aquí este es el foco, este es el vértice del eje mayor y este es el vértice del eje menor. Foco, V y B. La ecuación ordinaria, esta sí se las pongo acá. La ecuación ordinaria, canónica en este caso, porque es centro en el origen, de las elipses horizontales es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. ¿Qué es importante recordar aquí? Tener en cuenta que en la elipse A es el lado mayor y B es el lado menor. Recordemos que A es la distancia del centro al vértice y B la distancia del centro al extremo del eje menor. Obviamente A mayor. Bien. El vértice, sencillo. Sabemos que estamos aquí y nos movemos hasta acá. ¿Qué distancia hay de centro al vértice? A. Entonces voy a poner aquí. Más o menos A, 0. ¿Verdad? Sí. Recordemos, la A es lo mismo que la distancia del centro al vértice. Entonces, si quiero saber el vértice, lo pongo A, 0. El foco. ¿Qué era el foco? Aquí. ¿Y qué distancia hay de centro al foco? C. Entonces yo puedo poner aquí más o menos C igual C. ¿Por qué más o menos? Más C va a quedar aquí y el otro foco sería por acá. Foco 2, foco 1. Ecuación del eje menor. El eje menor es este de aquí. Y esa sería... Bueno, no es ecuación, perdón, yo dije por qué. Extremos. ¿Cómo sacamos los extremos del eje menor? La distancia que hay de aquí a acá. ¿Qué distancia hay ahí? Recordemos B. Entonces pongo más o menos B, 0. Por eso les mostré los elementos en la diapositiva que tengo abajo, en la parte que tengo abajo. Porque de ahí sale esto. Entonces no es tanto de memoria, sino como que visualizar la elipse, ver que el punto, no sé qué, no sé qué. Ahí. El lado recto siempre va a ser lo mismo para todos, que es 2b cuadrado sobre a. Y la excentricidad siempre va a ser igual, tanto para la horizontal como para la vertical. C sobre a. Y ya. Esas serían la forma de encontrar los elementos de una elipse con centro en el origen, una elipse horizontal. Vamos a la vertical. ¿Cómo es la vertical? La ecuación ordinaria va a ser x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual 1. Es similar, sumamente similar, casi idénticas. Pero ¿qué hay de diferencia? A y B. En la elipse horizontal, ¿qué lado es mayor? ¿O qué eje es mayor? ¿O dónde está el eje mayor? En las coordenadas de las X. Entonces, mi A va a estar debajo de la X. Así la podemos identificar. O mi número más grande va a estar debajo de la X. En las verticales, ¿dónde está el eje mayor? En el eje de las Y. Entonces, el número mayor, o A, va a estar acompañando a la Y. ¿Sí? Por eso le hago énfasis. A es el lado mayor, B es el lado menor. Donde usted ve el número grande, eso le indica qué orientación tiene, o horizontal o vertical. Igual eso lo vamos a ver en próximos videos, esto es más como la teoría. ¿Cómo sacamos el vértice? Ahora nosotros tenemos esto, F, V y el eje menor, o el extremo menor está ahí. La distancia que hay del centro al vértice es A.
¿Y cómo yo ubico este punto si yo sé que de aquí a acá hay A? X es 0 y Y va a ser más o menos A. ¿Sí? Con el foco, similar. El foco está acá. ¿Cómo yo encuentro ese foco? X es 0 y el foco es la distancia que... La distancia del foco es C, que es la distancia que hay del centro al foco. Entonces aquí pongo más o menos C. Y los extremos del eje menor, similar, 0, perdón. Aquí, sorry. No era así la cosa. Si yo pongo más o menos B sería esto, pero no. Acá es 0, más o menos B. Porque X es 0 y Y es B o menos B. Ahora sí, los extremos del eje menor en la elipse vertical van a ser más o menos B, 0. Ahora sí, disculpen. Esto y esto, idéntico. El lado recto va a ser igual a 2 por B al cuadrado sobre A. Y la excentricidad va a ser C sobre A. ¿Verdad? Sí. Y eso es todo de las elipses con centro en el origen. Esta tablita la pueden copiar, se la pueden aprender, o si no les gusta o no quieren o no lo comprenden así, pueden visualizar la elipse. Recordando, y antes de irnos, la distancia de C del centro al foco es C. La distancia del centro al vértice es A, que es el lado mayor. Y la distancia de C al otro extremo del eje menor es B. Igual sé que enreda, vamos a verlo en próximos videos con un poquito de aplicación. Y recordar esto, la condición A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Por qué? Porque en los problemas de aplicación usualmente nos van a dar o A, o B, o C, o nos dan la excentricidad y de ahí tenemos que sacar todo esto para entonces poder sacar los elementos, porque usualmente nos van a pedir grafiquen. Entonces, sí, importante eso. Y bueno, les dejo la tabla completa aquí, por si quieren ponerle pausa y copiarla. Ajá. Y ya, ahí está. Eso fue todo de los elementos de las elipses verticales y horizontales con centro en el origen. Espero que les haya gustado. Igual, cualquier consulta, estamos a la orden, comentarios, DM, Instagram. Allá nos vemos. Fue un placer y nos vemos en un próximo video.